Me gustaría haceros partícipes a todos con Alberto Ginés y André Nerés, un campeón olímpico y el mejor escalador portugués de todos los tiempos, si André no me dice lo contrario. Y nos gustaría empezar esta pequeña conversación con una historia que me ha explicado antes André hace un ratito y que bueno, empezaba como preguntándome si sabía cómo había conocido André a Alberto. Así que le doy la palabra a André y que nos explique esta bonita historia. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes. Antes de más, yo soy portugués, por eso perdona mi castellano. Bueno, el tema que habla Iván y la historia tiene que ver con... Nos preguntabas qué queríamos hablar y por dónde empezar. Yo creo que estando con Alberto lo más fácil era explicar un poco la conexión que tenemos, dónde viene y tiene algo de curioso. Lo que pasa es, Alberto es de Cáceres y lo que tiene más cerca de Roca, de calidad, o sea, para deportiva, está en Lisboa, a 2 horas 45 en coche, más o menos. Y por eso su padre y su banda, que viene Pablo, Andrés, Alberto padre y él, empezaron a venir a Portiño de Arrábida, que es un sector cerca de Lisboa. Y yo la primera vez que vi a Alberto tenía 9 años o así. Así, más o menos, de este tamaño. Y yo llevo escalando 25 años o 24 y, o sea, para mí la escalada ya era algo muy, muy natural. Y Alberto cada fin venía y nos conocemos así. Y al pasar de los años siempre buena relación, su familia y sus amigos siempre muy, muy amigos, muy buena gente que nos visitaba y nos caía bien, ahí a la comunidad de Lisboa. Hasta un punto que decíamos que eran portugueses ya, que estaban siempre ahí. Y lo curioso es que cuando empezó hubo un momento en mi cabeza de transición, cuando Alberto ha hecho, creo, la primera final en arco, así. Yo me he dado cuenta, el niño de 9 años al final está mucho más fuerte que yo y escalando mucho mejor, o sea. Y claro, y más tarde, con la historia de su título olímpico, de su medalla, claro que ha sido un boom muy, muy, muy grande en su vida y como normal a su alrededor. Y esto para decir que lo guapo que tiene para mí es que Alberto me siguió tratando de la misma manera que cuando tenía 9 años, él y la familia, y no interesaba si tenía una medalla o no. Y esto para mí significaba que su carácter y su educación era un oro también. Y por eso tenemos la relación que tenemos y nos llevamos súper bien. Y os digo que Alberto es medio portugués, la verdad. Y de aquí, bueno, viene la relación que tenemos. Una No sé si quiere decir algo que me he olvidado o... Sí, no, a mí lo que me gustaría que explicara quizás Alberto es qué recuerdos tiene también de esa época, ¿no? Y si después esas vivencias le han ayudado, ¿no? en el futuro. Me acuerdo de una historia, sí. Sí. ¿Voy a hablar o no? Yo estaba... No, espera. En Margalef, una temporada que probaba vías duras, que estaba muy fanático y aparece Alberto padre y Albertito, pequeño. Y me dice, no sé qué, Alberto quiere probar un 8A, nunca ha hecho un 8A, ¿qué aconsejas? Y yo digo, bueno, aquí en este sector era laboratorio, vías muy cortas, hay aquí una que está bien, ¿te la monto? Venga, o sea, le monté la vía, le expliqué los pasos y ha sido su primer 8A. Y eso también, o sea, al final me daba orgullo igual, pero al verlo lograr lo que ha hecho, me ha dado como, hostia, he podido contribuir de alguna manera pequeña para esto. Alberto, ¿y tú qué recuerdos tienes de esa época? No sé, yo a Andrés me acuerdo cuando iba allá a Portiño a escalar, eso, pues 8 o 9 años, y hacía mis primeros 7Bs, o sí, allí hice creo que mi primer 7A más, 7B, mi primer 7B más, mi primer 7C, mis primeros 8A, 8A máses, y eso, y para mí Andrés siempre era cuando iba allí era como el escalador fuerte, era como que todo el mundo cuando Andrés se ponía a escalar, todos nos parábamos y íbamos a verle porque eso era el que mejor escalaba de Portugal. Entonces era un gusto poder verle y desde entonces pues hemos sido muy amigos, hemos ido a escalar mucho a Portugal, menos de lo que me gustaría, a Medio Mango, que es como el patio de su casa casi, y nada, desde que tengo 9 años somos amigos.
Y ahora que estamos hablando de amigos y familia, yo recuerdo hace ya, no recuerdo el año, pero recuerdo una competición de la Copa de España de dificultad en Madrid, de estar hablando con tu padre antes de uno de los días de competición, y me decía que ellos habían hecho un gran esfuerzo para que tú pudieras tener pues todos los recursos a tu alcance para poder entrenar, viajar, competir, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto ha influido la familia en la trayectoria que tú llevas hasta ahora? Bueno, sobre todo al principio, cuando todavía vivía en Cáceres, lo típico con mi padre era salir de Cáceres el viernes después de clase, irnos a dormir a Burgos, despertarnos el sábado, irnos hasta el sur de Francia, a Oloron, que eran como en total unas 8 horas, entrenar el sábado y el domingo por la mañana, y después de entrenar volvernos a Cáceres porque yo el lunes tenía clase. O sea que al final hacíamos como unos, no sé, 1.700, 1.800 kilómetros un fin de semana para poder entrenar un día y medio, porque si no, no podía entrenar bien para competir en las Copas de Europa, en las juveniles. Entonces, y luego a partir de ahí, pues cada puente que podíamos nos íbamos a Italia o a Innsbruck a entrenar. Eso, faltaba mucho, me empezó a faltar bastante a clase. Entonces, claro, pues mi padre me llevaba y mi madre me echaba la bronca por faltar a clase, y era como, si te llamamos a entrenar, tienes al menos a probar. Ya al principio era sacar buenas notas y luego fue pasando a probar. Antes André también me comentaba, hablando de las competiciones, de hecho hace una semana creo que ganó una prueba en la Copa de Portugal de boulder. André lleva más de 20 años compitiendo y coincidió pues seguramente con gente que conoceréis como Edu Marín, Pachi Sobiaga o Ramón Julián, escaladores españoles pues que ya son leyendas de la escalada, ¿no? No sé si André, en todos estos años de experiencia, también, además de lo que has podido aportar a Alberto en esos años de amistad, ¿no?, escalando en roca en Portugal, si también le has podido dar consejos en el ámbito de la competición. ¿A quién? Alberto. Bueno, Alberto, yo he coincidido mucho con algunos atletas de antes, como habéis dicho, por el simple facto que teníamos un problema de federación en Portugal y yo iba a cada competición solo. Y lo que hacían los españoles, me ponían, decían, tú eres de equipo de España. Y era como si fuera uno de ellos. O sea, he compartido mucho con Pachi, con Ramón, con Edu, con Víctor Esteller, con unos cuantos. Y con Alberto menos en competición, porque éramos de generaciones bastante diferentes. Yo tuve una temporada larga sin competir y ha sido cuando Alberto empezó a competir más. Y no hemos compartido mucho de ese tiempo en Compe. Pero con tus vivencias, sí. No sé si Alberto en algún momento se ha apoyado en ti o sientes que ha sido a lo mejor como una especie de mentor en algún momento. De Compe yo creo que no me acuerdo así de... No. De fiesta sí, de Compe no. Eso no lo vamos a explicar, ¿eh? Sí. Que sé que cuando os veis y coincidís, que hay algo más allá de la escalada y que acostumbráis a pasároslo muy bien. No, de Compe no. Igual de roca sí en ese momento que compartimos, y ya tuve un viajecito a Portugal que repitió un 8 semanas ahí en Mango, que nadie lo ha repetido, que yo lo había hecho antes, pero de competición no creo que hemos competido juntos en alguna compe. Creo que No. No, eso, joder. Con Andrés sobre todo ha sido compartir muchos momentos de roca, y cuando era más chaval que me ayudase, que me dijese los métodos o qué vías podía hacer que no tuviesen pasos largos porque no llegaba. Sobre todo eso, en Portiño, eso, desmontarme vías porque me daba miedo a llegar hasta arriba y no podía. Y necesitaba al chico fuerte para que me las desmontase, que me recomendase y eso. Y luego ya al final sí que hemos acabado compartiendo vías del mismo nivel. Oye, si os parece, tenemos aquí una audiencia fantástica, esta cantina de Sputnik está a tope. Podemos pasarles un micro a la gente y si ellos tienen dudas, pues que puedan lanzar algunas preguntas y a partir de ahí que se pueda generar una conversación aquí. Así que os invitamos, si tenéis alguna duda, es la oportunidad para poder conversar con Alberto y con André. O un tema que quieras. O un tema, sí, que yo que sé, tengáis curiosidad y que queráis saber qué opinan ellos dos. Venga, Eva. No. Igual está apagado. Hola. Bueno, un poco las similitudes y las diferencias principales que veis en la comunidad de la escalada de Portugal y de España. Sí, en plan coloquio, ¿cómo lo veis? Tú que has escalado mucho en Portugal, tú casi has estado viviendo en España, en Cataluña.
¿Qué es lo que veis más en común y más distinto? Bueno, creo que para mí la comunidad de la escalada es muy similar alrededor de todo el mundo. Al final viene todo de la misma raíz. Los valores son, al menos eran, eso, en ese nicho más de escalada en roca, gente que llevamos escalando 20 años. Creo que todos tenemos un poco los mismos valores. Y al final yo me iba a escalar a Portugal y no sentía que fuese nada diferente, simplemente que me costaba más entenderles. Pero es la única diferencia que yo sentía respecto a los escaladores españoles. Entonces creo que es algo que une mucho, que al final eso, puedes escalar con un portugués, con un alemán, un americano, que la sensación es la misma. Sí, yo creo que igual, con la diferencia del tamaño de la comunidad. O sea, en España hay mucho más gente escalando y en Portugal es más pequeño, pero las comunidades al final, si vas, por ejemplo, me acuerdo a Cornudella, hay una comunidad de ahí y parece que es un grupo de gente como en Portugal hay la gente de que hace bloque en Sintra, la gente que escala en Memango, la gente, hay pequeñas comunidades, pero al final es casi todo la misma sensación y hablas el mismo idioma de la escalada. Yo llego a un sector y me identifico, o sea, en el momento y esto es fácil. Creo que en Portugal o España es muy parecido. Creo que por ahí detrás había una pregunta. ¿Se me oye? Vale. Adelante. Bueno, muchas gracias por la charla. Quería preguntar, teniendo a dos escaladores que malamente podemos decir que son de dos generaciones, aunque obviamente la diferencia de edad tampoco es tanta, pero con el boom que ha tenido la escalada, sobre todo con la llegada a las Olimpiadas y el Internet, ¿podríais decir cómo veis esta nueva generación de escaladores? ¿Con qué perspectiva la veis con respecto a la anterior? Si veis que ha cambiado para bien o para mal. Para mí, al final soy joven, pero llevo 19 años escalando y empecé a escalar porque escaladores me enseñaron. Ahora creo que la mayor diferencia es que cualquier persona puede venir a un rocódromo, alquilar unos pies de gato y empezar a escalar sin que nadie le enseñe, sin que incluso me pasa muchas veces, voy a un rocódromo y el lenguaje que usa la gente es muy diferente al que yo aprendí, de los movimientos, cómo poner los pies, los agarres, como todo es muy diferente, es como si fuese un mundo completamente diferente. Entonces creo que la principal diferencia es que hace años para poder empezar a escalar, tenías que conocer a un escalador y que él te introdujese y te enseñase y sobre todo que te inculcase esos valores que tiene la escalada. Y hoy en día creo que no pasa tanto. Entonces creo que la labor que tenemos que hacer, los que tenemos un poco más de voz y llevamos más tiempo, es seguir transmitiendo esos valores para que no se pierdan. Sí. El tema de la generación es diferente porque ¿yo tienes cuántos? 22. Yo tengo casi el doble de su edad, tengo 30, cumplo 40 este año. Y para mí ha sido un choque más evidente, porque yo me acuerdo cuando empecé a escalar en 2001, tenía 15 años y era como, había 10 personas escalando, o sea, y en España no era igual, había más gente, pero muy parecido. Y con todo el boom de, como dices, no solo las Olimpiadas, pero la Internet y todo el boom comercial de los rocódromos ha cambiado muchísimo. Es muy normal que vea gente de mi generación quejándose, diciendo que antes que era bueno, no sé. Para mí no, para mí es igual. La escalada que se ha convertido en una actividad mainstream ha traído cosas muy buenas y cosas malas, un poco de todo. O sea, no ha cambiado mucho el panorama general para peor o para mejor. Lo bueno y lo malo ha venido en mucha más cantidad. Es lo que veo. Y con lo bueno, o sea, cosas buenas vienen también. Y hoy es mucho más fácil escalar. Y es una actividad muy de comunidad, es muy simple. Hay mucha gente que viene a escalar y no viene solo a escalar, viene a quedarse con la gente, a pasar un buen rato, a hablar, a beber una cerveza después. Y esta es la magia de... Yo no veo a la gente en un gimnasio normal, va a entrenar pesos y luego salen a beber en el bar una cerveza o van de fin de a otro rocódromo a entrenar pesos. No veo, y aquí veo, esa es la magia que tiene y eso había antes y sigue habiendo ahora. Gracias por tu pregunta. ¿Más preguntas? Venga, ahí que se animan. Bueno, primero muchas gracias por la charla y quería preguntaros, sobre todo desde el punto de vista de la competición, ¿cómo lidiáis con los nervios antes de una competición? Porque yo practico un deporte en equipo, pero un deporte individual debe ser 1000 veces peor psicológicamente
¿cómo lidiáis antes de una competición para prepararos mentalmente? Bueno, o sea, yo lo veo al revés. Al final, yo muchas veces pienso que tengo la suerte de hacer un deporte individual porque solo dependo de mí. Si perdiese una final porque mi compañero de equipo la ha liado, digo, joder, no sé cómo gestionaría eso, nunca me ha pasado. Pero el tema de los nervios creo que es algo inevitable. O sea, creo que es imposible pretender ir a competir o algo que te importe de verdad sin estar nervioso. Significaría que no te importa. Entonces, sobre todo, mucho más normalizarlo, aceptar que estás nervioso. Ni siquiera intentar buscar el porqué, porque creo que el porqué es muy obvio. Tienes miedo a fracasar, a hacerlo mal, que te ganen, lo que sea. Pero aceptarlo y decir, vale, pues es la situación de hoy. Hoy estoy más nervioso, estoy menos nervioso. Al final los nervios lo que hacen es ponerte como un estado como más de alerta, más de... Pues eso, como que todo lo percibes mucho más. Y sobre todo ser capaz de que eso no te sobrepase. Que no salgas a competir ya desfondado porque has estado tan nervioso durante 4 horas que ya estás reventado. Eso, el intentar asimilarlo y acostumbrarte a esa sensación. Pues yo hay una parte que no estoy tan de acuerdo con Alberto, que a pesar de que es un deporte individual, en los últimos años me doy cuenta que hay mucho trabajo de equipo. Y lo que está diciendo él vive eso. Es Alberto que ha ganado una medalla, pero hay un equipo por detrás. Y eso para mí se convierte en un deporte, una actividad de equipo. O sea, yo no me siento, cuando voy a competir internacional sobre todo, no siento que voy solo, siento que mi equipo va conmigo, o sea, mi entrenador, mis colegas de selección, y ahí luego y utilizo eso para descargarme un poco la presión esa, o sea, porque al final es que como no estás solo ya lo llevas mejor. Y el tema de la presión y de los nervios es algo para mí un poco personal, las personas son reactivas de diferentes maneras, hay triggers mentales que se pueden utilizar que funcionan para unos, para otros no. Y yo no sé, la experiencia, o sea, con los años, cada vez te va haciendo más natural. O sea, vas una vez, vas dos, vas tres. Y claro que el camino es mejorar y cada vez hay más presión, cada vez hay más nervios. Pero también es conocerte y trabajar en ese sentido. A mí me funciona muy bien cuando me estoy realmente muy nervioso. Lo que pienso es, yo puedo entrar en la vía, resbalarme un pie y caer en la primera chapa, que es lo peor que te puede pasar. Mi familia sigue gustando, mis hijas me quieren, mi mujer igual, mi madre, y tengo todo igual cuando vuelvo a casa. Y mis amigos, o sea, ya está. O sea, así me descargo muchísima energía. Ellos, estas personas que realmente me importan, no van a pensar nada de mí de mal, ¿sabes? Pero luego hay otras. Para mí funciona esto. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Una última pregunta por ahí. Hola. Siguiendo un poco con el tema de las competiciones, ¿tenéis algún ritual o cosas que hagáis que esto dices que lo tengo que hacer sí o sí porque si no, no voy a salir allí? O si salgo, me va a salir todo mal. Mira, esto por la mañana Sí. nos habéis explicado. Bueno, no tengo un ritual. Voy teniendo en los últimos años. Para mí hubo una evolución. O sea, los primeros 10 años en Portugal compitiendo, para mí era muy fácil ganar. No era muy fácil, yo tenía mucha confianza. Iba muy confiante, muy seguro. Y se creó esta imagen de, eres el mejor escalador. Yo, para mí, soy un escalador como... No soy el mejor. Hay otros que tienen puntos más fuertes que yo en cosas. Pero se construye esta idea. Y cuando estás en esta idea, si te dejas llevar por ella, te viene la presión. Porque si eres el mejor, tienes que defenderlo. Y ahí está el problema. Cuando estás luchando para ser el mejor, no tienes nada que perder. Pero cuando eres el mejor, lo tienes que defender. Y ahí viene la presión de verdad, ¿no? Y me noto en los últimos años haciendo pequeñas cosas que son más como rituales que todos mis primeros 10 años en competición. Una cosa que hago inconscientemente es siempre calzo el pie derecho primero. No sé por qué, eso lo comentamos por la mañana, un ritual, ¿no? O sea, me siento y me pongo, por ejemplo, si es en boulder, a los 2 minutos antes de entrar calzo los gatos, primero el derecho, y 1 minuto y medio me echo magnesio líquido, porque me da tiempo de secar. Luego
salto muy alto para ponerme en modo activo. Y últimamente de ritual lo que hago es tengo unos cascos que no son de Bluetooth, o sea, porque no puedes llevar móvil a los aislamientos, bueno, zonas cerradas, aislamiento. Entonces unos cascos con una tarjeta SD que es muy difícil de encontrar hoy en día, no sé si van a intentar, es difícil. Y tengo una playlist pequeña y lo que hago es intento no escuchar nada de lo que está pasando con los demás. Es mi compe, es mi prestación y yo estoy ahí, los bloques son iguales y mi negocio es con estos 4 bloques. Y no quiero escuchar a nadie más, ese es mi ritual. Muchas gracias. Yo desde que empecé a competir, mi entrenador como que me intentó educar mucho en que no tuviese como ningún ritual, ninguna manía, porque al final cuantas menos rituales tengas, cuantas menos manías tengas, dependes de menos cosas para hacerlo bien. O sea, no tienes que estar pensando, joder, tengo que tener esos calcetines limpios para poder competir porque si no me va a salir mal. Entonces creo que lo único que hago es pero me sale solo, es como una forma de echarme magnesio. Como cojo magnesio, doy 2 palmadas, me soplo las manos y lo vuelvo a repetir y entonces escalo. Pero no tengo nada más. Sí que es verdad que me pongo el pie de gato derecho antes que el de izquierdo, porque si no me siento súper raro, como que no sé hacerlo de otra forma, pero diría que no tengo nada como fijo que diga, si esto no es así, no puedo competir bien. Genial, muchas gracias, chicos. Gracias por tu pregunta. Pues si no hay más preguntas, sí, ¿no? Venga, la última. Hola, ¿se me oye? Yo Se te quería oye. preguntaros a futuro en tema de competición y demás, ¿qué proyectos tenéis o cómo veis vuestro futuro en este sentido? Pues justo hace una hora la Federación Internacional ha anunciado que para Los Ángeles se van a separar las 3 disciplinas, o sea que cada una va a tener su propio medallero. Así que yo centrarme en la dificultad, que es lo que me mola, por fin. Gran noticia, ¿eh? Sí, joder. Estaba nervioso ya. Y eso, poder centrarme solo en la dificultad y, pues, no sé, creo que hasta los Juegos Olímpicos del 36 podré seguir tirando, que tendré 34 años. Y luego ya, pues si quiero seguir, seguiré. Si me he cansado antes, lo habré dejado antes. Pero bueno, de momento ese es un poco el plan. Aquí tenemos un titular, ¿eh? Alberto Ginés quiere seguir para llegar hasta los Juegos del 2036. Eso es un buen titular. André. Pues de mi parte he tenido unos cambios. No tenía intención competir internacional los últimos años, pero ha aparecido la oportunidad. Pero este año he cambiado y no quiero... Es un poco por... ¿cómo decir? No complicidad, por... no me acuerdo. No quieres eclipsar a los jóvenes, No, es André. como por ser su amigo también no voy a competir en bloque, ¿sabes? Por solidaridad. Eso, por solidaridad, eso es. No voy a competir en bloque. No, es porque realmente me gusta mucho más cuerda yo escalo mucho en roca y si te pones fuerte en compes de cuerda te tiene un transfer muy bueno para la roca. Lo que pasa es que el estilo boulder de compes hoy en día no tiene mucha transferencia para vías en roca. Y como hay muchas compes y me consume mucho tiempo, he decidido dedicarme más a cuerda, pero también hace una semana me han invitado a ser seleccionador juvenil de Portugal y esto me cambia mucho porque al final, a la última semana me he dado cuenta a pensar muchísimo en los niños y en lo que vamos a hacer y los proyectos de ellos y esto es algo nuevo para mí. O sea, quiero seguramente hacer 9A más, que es el próximo grado que quiero hacer. Tengo algunos proyectos, eso le voy a invertir mucha energía y tiempo y competiciones algunas de cuerda y este proyecto con el equipo. Estos son mis objetivos para 2 años. Qué guay, muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Si no hay más preguntas, agradecemos a André y Alberto estos minutos de charla. Y nada, si queréis una firma, un póster de Alberto y de André, pues ahora estarán aquí unos minutitos más con nosotros. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a repartir 4 regalos. Venga, va, Gemma. Dale. Hola. Muchas gracias por venir y nada, que vamos a repartir 4 regalitos.